SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega. Escuchas Hora 25 de los negocios con su guía sobre las nuevas medidas económicas para 2023. Hoy, como saben, en el Consejo de Ministros hemos aprobado un nuevo paquete de medidas que suponen una adaptación de la respuesta del Gobierno al contexto de inflación actual, protegiendo a los colectivos vulnerables del incremento en el precio de los alimentos, de otros bienes de primera necesidad, pero también haciéndola más eficiente para mejorar el impacto de los recursos fiscales empleados. Es el momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empezaba a enumerar las medidas del paquete antiinflación que el Ejecutivo ha aprobado en su última reunión del año y con las que pretende aliviar el impacto que la subida de la inflación está teniendo sobre las economías familiares y empresariales. Son en su gran mayoría medidas que ya estaban vigentes y que ahora se extienden a 2023, o al menos durante los primeros meses de 2023, medidas que tienen un coste estimado de 10.000 millones de euros, que se suman a los 35.000 millones que el Gobierno ha gastado ya en ayudas durante 2022 para frenar el impacto económico que está teniendo la guerra de Ucrania. Hay desde ayudas para que las familias tengan menos difícil comprar alimentos básicos, cambios en el descuento a los carburantes, protección para los inquilinos en viviendas de alquiler y prolongación, con algunas condiciones, de las ayudas para viajar en transporte público. Vamos a detallarlas todas ellas, empezando por lo más nuevo, que son las ayudas anunciadas y aprobadas hoy para la cesta de la compra. Aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas de menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos. Es la primera de las dos medidas que afectan a los alimentos. Habrá finalmente un cheque para las familias, como pedía Unidas Podemos. Será una ayuda directa de 200 euros sin carácter finalista y lo que sí hace el Gobierno es flexibilizar los requisitos para que lo reciban más familias de las que se beneficiaron en verano del otro cheque de 200 euros que ya se aprobó. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es un pago único de 200 euros que podrán solicitar las familias que ingresen menos de 27.000 euros al año y que tengan un patrimonio inferior a los 75.000 euros. Es una ayuda pensada solo para asalariados, para autónomos y para desempleados. Los que la quieran solicitar tendrán que hacerlo a partir del 15 de febrero a través de un formulario y la agencia tributaria les abonará esa cantidad, que por cierto no tiene carácter finalista y que por lo tanto pueden utilizar para cualquier gasto. El Gobierno calcula que este cheque lo pueden recibir hasta 4.200.000 familias, en total 6 millones de personas. Es decir, un cheque de 200 euros con el requisito de ingresar en la unidad familiar menos de 27.000 euros y de tener un patrimonio a final de este año, a día 31 de diciembre, de menos de 75.000 euros. En este patrimonio no se contabiliza, y esto es importante, no se tiene en cuenta el valor de la vivienda habitual. Es un cheque que tendrá un coste de 1.200 millones de euros y es una de las dos medidas aprobadas hoy destinadas a compensar la subida de precio de la cesta de la compra. La otra es, Pablo, una rebaja en el IVA que se paga por los productos más básicos. Sí, el Gobierno decide suprimir el IVA de los productos básicos, el pan, la harina, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, las verduras, los cereales, las legumbres y los tubérculos pasarán a tener un IVA del 0% a partir de enero. Además, el IVA del aceite y de la pasta bajará del 10% actual al 5%. Esta bajada del IVA se mantendrá hasta que la inflación subyacente baje del 5,5% y como mínimo tendrá que aplicarse durante 6 meses, es decir, hasta junio del año que viene. Ahora la inflación subyacente está en el 6,3%, así que hasta que baje del 5,5% se mantendrán estas bajadas en el IVA. Algunas asociaciones de consumidores están avisando ya de que esta rebaja en el impuesto del valor añadido puede no notarse en el precio final de los productos porque las cadenas de distribución pueden quedarse el margen, pagar menos por IVA mientras mantienen altos los precios de los productos en sus lineales. Es lo que dice Rubén Sánchez de Facua. Una de las grandes claves era intervenir en el mercado, en los precios de los alimentos básicos. Simplemente se va a bajar el IVA, cosa que va a servir de muy poco si la reacción del mercado o de buena parte de las empresas es absorber esa bajada con nuevos incrementos de precios. El Gobierno tiene la capacidad legal, no hay que inventar nada nuevo, para fijar precios máximos a los alimentos. Sobre este riesgo, dice Pedro Sánchez que el Gobierno habilitará medidas para impedirlo. El Gobierno va a asegurar, como ya hicimos con la energía y también con las subvenciones a los combustibles, que las rebajas del IVA y las ayudas a los agricultores se trasladan de forma directa e inmediata
en los precios de los alimentos. Le hemos preguntado también la valoración sobre las medidas que afectan a la cesta de la compra, a la OCU, a la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique García, su portavoz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Desde OCU consideramos positivas las medidas que el Gobierno ha anunciado hoy en relación con la ayuda a las familias para combatir los efectos de la inflación. Son medidas ya solicitadas por OCU desde hace tiempo, que llegan tarde y que en algún caso son claramente insuficientes. En relación con la bajada del IVA, debería ser generalizada para la totalidad de productos considerados saludables. En relación con el cheque de alimentos, es una medida muy necesaria porque los efectos de la inflación en las economías vulnerables han sido muy negativos. Desde OCU recordamos que el impacto en el sobreprecio de la alimentación en este año es de media de 830 euros, cuando la cuantía de las ayudas anunciadas pues es limitada a 200 euros y solo para las rentas extremadamente bajas. Desde OCU le pedimos al Gobierno que sea más generoso en las ayudas a las economías vulnerables. Vistas pues las medidas que afectan al precio de los alimentos, vamos con las que tienen que ver con los carburantes. Ante la favorable evolución del precio medio de las gasolinas y del gasoil, el Gobierno ha decidido finalizar la bonificación general de 20 céntimos adoptada en marzo pasado. Este sábado pues será el último día en el que se aplicará el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina o de gasóleo en las estaciones de servicio con carácter general. El Gobierno pone fin a esta medida que de hecho fue controvertida desde el principio y que recibió críticas por su regresividad, y lo hace argumentando que el precio de los combustibles está ahora más bajo que cuando se aprobó este descuento. Pero sí se mantendrá, Pablo, la bonificación para los usos profesionales de los carburantes. Sí, seguirán pagando 20 céntimos menos del precio que marca el surtidor los conductores profesionales durante los primeros meses de 2023. También los agricultores, los pescadores y las navieras tendrán derecho a este descuento, pero no se les descontará del precio que pagan en la gasolina. Recibirán lo que les corresponda a final de cada mes junto a la devolución del impuesto sobre hidrocarburos. El descuento será de 20 céntimos por litro hasta marzo y de 10 céntimos por litro desde abril hasta junio, que es cuando se contempla su eliminación. A esta medida se suma un fondo de 300 millones para compensar a los agricultores por la subida de precio de los fertilizantes, otro de 240 millones para compensar la subida del gasóleo agrícola y un tercero de 120 millones para el incremento del combustible pesquero. Así que se seguirán beneficiando de este descuento los transportistas. Julio Villascusa es presidente de FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué les parece a FENADISMER la prolongación para el transporte profesional de este descuento en los carburantes, al menos durante los primeros meses de 2023? Hombre, pues la verdad es que hay que reconocer que sentimos la satisfacción de que se haya prolongado el que esta ayuda a un sector como el nuestro, que sufre el coste del combustible de una forma tan brutal. Es afortunadamente una buena nueva en Navidad el que se prolongue para los 3 primeros meses y luego para los otros 3 a la mitad. Pero vamos, en principio, satisfacción. Y sobre todo porque entendemos que probablemente, casi con toda seguridad, a primeros de año, pues empezará otra vez a remontar el precio del combustible, y para nosotros, para este sector, es crucial. Cambia el sistema de cobrar, digamos, esta bonificación. Hasta ahora, la gran mayoría lo cobraban, digamos, en el precio del surtidor. A partir de ahora se cobrará a final de mes. ¿Este cambio qué le supone para ustedes? Bueno, eso ya se venía haciendo, la devolución del gasóleo profesional, una pequeñísima cantidad, casi relevante. Entonces el sistema está ahí, estaba establecido. Nosotros, cuando ya se estableció esta medida en marzo de este año, ya dijimos en la Administración, en el Gobierno, que la forma correcta de que llegase la ayuda era a través de esta formulación. Lo que ocurre es que, bueno, como se extendió a todos los usuarios, pues entonces, claro, todos entramos en el mismo sistema. Una vez que ya solo se hace mayoritariamente para el sector profesional,
Bueno, pues es un sistema muy sencillo y además muy ajustado, lo controla Hacienda y evita fugas y pérdidas y confusiones. Luego estamos muy de acuerdo con que se haga de esa forma, y quien no está en esa posibilidad de participar de esa forma de recibir la ayuda, pues se ha establecido de una forma ayuda directa, que también está bien, específicamente para quien no está en ese sistema. Pues Julio Villaescusa, Fenadismer, gracias por aportarnos la visión del sector sobre la prolongación de esta medida en hora 25 de los negocios. Gracias a todos, gracias a vosotros. Los que se quedan sin este descuento son, entre otros, los conductores no profesionales y también los autónomos que no se dedican exclusivamente al transporte y que han denunciado, lo hacía Eduardo Abad de UPTA, que se quedan fuera. Una medida absolutamente injustificada, injusta y que va a producir un tremendo impacto económico negativo para todos y cada uno de los autónomos que necesitan su vehículo para poder desarrollar su actividad. No podemos entender cómo el Gobierno solamente va a mantener esta medida para los autónomos del sector del transporte y para el régimen agrario, es decir, para el sector primario. Y junto a la limitación del descuento a los carburantes, también se aprueban hoy con condiciones mantener los descuentos en el transporte público. Se mantendrá ese 30% en aquellos territorios donde los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales suban hasta el 50% y, por tanto, aporten esos 20 puntos extra. ¿Qué pasa con los descuentos al transporte público? Aquí tenemos que diferenciar dos decisiones. La primera es una que ya conocíamos, se prolonga la gratuidad para los viajeros frecuentes de cercanías, de media distancia y también para los autobuses de concesión estatal. Pablo. Sí, serán gratuitos los abonos multiviaje durante todo el año que viene en cercanías y en los autobuses de competencia estatal, y se rebaja al 50% el precio de los servicios Avant en las mismas condiciones actuales, aunque es cierto que cambia ligeramente el procedimiento. Los usuarios deberán comprar un abono para cada 4 meses, es decir, uno de enero a abril, otro de mayo a agosto y otro de septiembre a diciembre. Habrá que pagar una fianza de 20 euros o de 10 en el caso de cercanías y realizar al menos 16 viajes en esos 4 meses para poder recuperarla. Y luego está la novedad que hemos conocido hoy. El Gobierno está dispuesto a seguir financiando un 30% de descuento en el precio del transporte público de titularidad local o autonómica con una condición: siempre que la administración responsable de ese transporte aporte otro 20%. Y de momento en Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Navarra y Murcia ya han dicho que sí, que ellos van a prorrogar sus descuentos, que serán del 50% para los abonos. Cantabria se lo está planteando. Andalucía, por ejemplo, no ha aplicado nunca la parte autonómica del descuento y por lo tanto lo perdería si no cambia de opinión, y Galicia lleva semanas pidiendo su ampliación, así que previsiblemente se sumará. Y vamos con otro grupo de medidas, las que afectan a la vivienda. Una prórroga de 6 meses para los alquileres que expiren antes del 30 de junio. Ha sido uno de los últimos escollos la negociación de los aspectos que afectan a la vivienda, porque Unidas Podemos exigía avances para proteger, por ejemplo, a los inquilinos ante una posible subida de los alquileres por culpa de la inflación. Y lo que ha hecho el Gobierno, el Consejo de Ministros, es, por un lado, extender las medidas de protección que ya existían durante los últimos meses y, por el otro, obligar a una prórroga extraordinaria en las actuales condiciones de aquellos contratos que venzan desde ahora hasta junio. Y la novedad es esa prórroga extraordinaria de 6 meses a cualquier contrato de alquiler que termine entre enero y junio del próximo año. Será una prórroga que tendrá que pedir el inquilino y que el propietario solo podrá rechazar si necesita el piso para su uso personal o de un familiar directo, básicamente hijos, pareja o padres. Durante la prórroga, el precio del alquiler no podrá subir más del 2%. Además, el Consejo de Ministros ha prorrogado hasta el 31 de diciembre del año que viene la norma que limita al 2% la subida del alquiler en contratos vigentes, y también se amplía hasta junio la suspensión de los desahucios. Unas medidas estas que afectan a la vivienda que se apunta a Unidas Podemos. Su secretaria general y ministra Ione Belarra decía esta tarde: hemos trabajado mucho y negociado hasta esta misma mañana a primera hora para lograr este acuerdo. Pero estoy especialmente satisfecha de haber podido convencer a nuestro socio de gobierno de que era imprescindible tomar medidas en materia de vivienda. Y ya por último, también hoy se ha anunciado la prórroga casi de todo el resto de medidas que estaban actualmente en vigor.
Especialmente de las bajadas en la factura de la electricidad y del gas, el mantenimiento del IVA del 5% para el año que viene en el gas, en la luz, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, la reducción del impuesto especial sobre la electricidad, la congelación del precio de la bombona de butano, ayudas para la industria gasintensiva, también la subida de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital del 15% para el año que viene, un conjunto de medidas que estaban ya en vigor desde hace unos meses y que lo que ha hecho hoy el Consejo de Ministros es anunciar que se extenderán al año que viene. En total, el conjunto de estas medidas está valorado, tiene un coste de unos 10.000 millones de euros que se suman a los 35.000 que ya se han utilizado en el último año para compensar el impacto de la subida de la inflación y que está teniendo sobre la economía la guerra en Ucrania. Vamos a analizarlo, el coste y la eficacia que pueden tener o no estas medidas, y lo vamos a hacer con Manuel Hidalgo, que es profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Le quiero preguntar primero por las medidas aprobadas hoy que tienen que ver con el precio de los alimentos. Hay un cheque directo a las familias, hay una rebaja del IVA a algunos productos básicos. ¿Estas medidas van a servir para compensar esa subida de los precios en la cesta de la compra? ¿Están bien diseñadas? A ver, si el objetivo final es controlar la inflación, es decir, poner un coto al aumento de los precios, es obvio que la bajada del IVA o la retirada del IVA lo que hace es frenar, en cierta manera, el impacto que está teniendo los precios de los alimentos por la coyuntura actual, ¿no? En ese sentido, yo siempre trato de diferenciar entre los objetivos buscados y después las consecuencias que se pueden obtener. Por lo tanto, es obvio que si mañana, el día que entre en vigor esta medida, el precio de la leche pues ya no tiene IVA, pues valdrá algo menos, siempre y cuando, y esto es importante, las empresas que comercializan la leche pues no acaparen parte de esa bajada del IVA que puede ocurrir cuando, por ejemplo, hay poca competencia en los sectores, ¿no? Pero en general, si el objetivo es bajar los precios, es obvio que en principio podemos esperar algo de hecho. Ya después podremos hablar de otras consecuencias, que no son las buscadas, pero que son también importantes y que hay que destacar, ¿no? Pero en principio ese objetivo se podría en parte, obviamente, cumplir. ¿Cuáles serían esas otras consecuencias que no son tan buscadas? Sí, a ver, por ejemplo, la reducción de impuestos, sabemos muy bien en economía que cuando se baja un impuesto indirecto a un producto, no se traslada al 100% al consumidor, sino que parte, como he comentado, y todo esto depende del grado de competencia que haya en el sector, parte se va a márgenes y a beneficio de las empresas. Esto suele pasar, la cuestión es saber qué porcentaje se trasladará al consumidor y qué otro porcentaje se quedará en las empresas. En el caso, por ejemplo, de una subida máxima a los alquileres, sabemos que esto afecta a la oferta de alquileres y por lo tanto puede tener al final la consecuencia contraria, es decir, que al reducirse la oferta de pisos o de viviendas, pues al final los alquileres terminan subiendo o cuando se elimine esta restricción suban mucho más de lo que hubieran subido. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, no solo hay que definir y diseñar medidas que a corto plazo sirvan a ciertos objetivos, como he mencionado anteriormente, sino también pensar a dónde nos llevan estas medidas si se mantienen durante un tiempo. Y esto, como digo, también es importante. ¿Hay alguna fórmula para asegurar que los supermercados, los empresarios, las tiendas repercutan realmente estas bajadas de impuestos? Porque el gobierno ha dicho que va a buscar fórmulas para que se garantice que la rebaja del IVA se repercuta en el precio final. Usted dice que al 100% es prácticamente imposible que se repercuta. ¿Hay fórmulas para garantizar que si no es al 100 sea al 90 y muchos? Hay una fórmula que sirve a largo plazo y es que hay que asegurar que en nuestro mercado haya competencia. Es decir, que haya libre entrada de empresas, que haya pocas barreras de entrada y que las empresas compitan por los consumidores y seamos nosotros los dueños del mercado, por decirlo de alguna manera. Otras fórmulas son muy difíciles porque es completamente imposible, en primer lugar, controlar la evolución de los precios de decenas de miles de empresas, por decir algo, ¿no? Y en segundo lugar, poder demostrar que no se ha bajado el precio porque se quiere acaparar lo que se ha reducido el impuesto y no porque a lo mejor en ese momento la empresa ha tenido un problema financiero y necesitaba no bajar los precios. Es decir, es muy difícil demostrar, si bien se puede hacer a nivel de sector, es decir, podemos decir en algún momento, argumentar, el sector tal ha acaparado un porcentaje determinado de la bajada de impuestos, es muy difícil señalar a determinadas empresas a menos que tengas pruebas
prueba fehaciente de que lo ha hecho precisamente por beneficiarse, y esto es completamente difícil. Vamos, a mí si me citaran para declarar en contra de una empresa porque pudiera estimar o pudiera encontrar ese número, obviamente no lo podría hacer, no tendría seguridad 100% de que habría sido por esos motivos. En cuanto al carburante, se le ha criticado en los últimos meses porque era una medida, la del descuento de 20 céntimos, que no era progresiva. ¿Es coherente retirarla ahora? No, a ver, en el SADC Poll ya hicimos un análisis, un estudio, y bueno, hicimos varios y básicamente demostrábamos que la medida no era la mejor. Sí podía tener una intencionalidad política razonable en su momento. Sí es verdad que podía tener algún efecto positivo no medido en su momento, económico también, y que podría justificar que se pudiera hacer, pero a largo plazo también es una medida que tiene efectos perniciosos elevados, aparte de que no es progresiva, es decir, al final beneficia más a los que más tienen. En general se le lleva pidiendo meses al gobierno que apruebe medidas que sean temporales y que sean muy focalizadas, que se dirijan sobre todo a familias y a empresas más afectadas por esta situación. Sí. Lo que se ha aprobado hoy son medidas temporales, sí, no sé si suficientemente focalizadas. A mí se me queda bastante amplia, es decir, que el tope sea 27.000 euros y creo que 75.000 de patrimonio neto, si no recuerdo mal, lo que he leído esta tarde, ¿no? Correcto. Se me queda demasiado amplia. Yo creo que se podría concentrar en familias que lo pudieran necesitar más y en más cantidad. Sí es verdad que es una medida, a mí, en mi opinión, son medidas que van en el sentido adecuado. Estamos hablando de las transferencias a las familias más vulnerables, ¿no? Para compensar, en cierto modo, los mayores gastos que están teniendo en alimentación y en otro tipo de productos, ¿no? Son medidas adecuadas. Yo creo que el gobierno ha tenido tiempo y podría hacerlo todavía mejor si en vez de ahora establecer un nuevo procedimiento para poder acceder a ese dinero, pues utilizar alguno que ya se tiene, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, mejorarlo, perfeccionarlo y utilizarlo cuando sea necesario para este tipo también de transferencias que son ad hoc, es decir, son puntuales, pero que le puede venir muy bien a las familias que tienen más necesidades, ¿no? Pero en ese sentido, insisto, yo creo que es una medida que focaliza bien el problema, a diferencia de otras medidas, como hemos dicho, por ejemplo, de los 20 céntimos, pero que a lo mejor se podría haber centrado en un grupo más concreto y en mayor cantidad. Pues Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Gracias por atender a Hora 25 de los negocios. Buenas noches. A vosotros, muchísimas gracias. Pues hasta aquí este análisis y esta guía de las medidas económicas aprobadas por el Gobierno de cara a 2023. Sigue Hora 25 en la SER. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.